Un día cualquiera en las transitadas arterias del noroeste del Reino Unido, un vehículo se deslizó entre el tráfico. La policía, ya en sus rondas matutinas, observaba con atención, buscando señales sutiles de irregularidad. En un instante que parecía cotidiano, un coche llamó su atención, no por algo evidente, sino por una combinación de comportamiento y circunstancias que despertaron una segunda mirada. El conductor, más tarde identificado como Couters Francis, no era un novato en los entramados del crimen. No se encontraba en la cúspide del poder, sino que ocupaba un papel más operativo y, por ende, más vulnerable. El tramo de carretera por el que circulaba era crucial, un corredor que conectaba importantes ciudades y que, frecuentemente, servía como ruta rápida para el transporte de mercancías a través de las regiones. Cuando los oficiales intentaron detener el vehículo, lo hicieron con la expectativa de un acatamiento rutinario. Sin embargo, lo que siguió fue una sorpresa. En lugar de reducir la velocidad, el coche aceleró, transformando un control de tráfico en una situación de emergencia. De repente, la prioridad dejó de ser la infracción para centrarse en la seguridad pública y el control de una situación potencialmente peligrosa. A medida que la persecución se desarrollaba, emergía una pregunta persistente. ¿Qué motivaba al conductor a asumir tal riesgo? ¿De qué huía? Mientras el BMW aceleraba, las sirenas y luces de emergencia se activaron, marcando el inicio de una persecución que pondría a prueba la destreza y el juicio de los oficiales en medio de la presión. En paralelo, en los oscuros corredores del crimen organizado, un agente de policía, cuyo uniforme alguna vez simbolizó la ley, se había convertido en una herramienta para facilitar el saqueo entre rivales criminales. Este agente, lejos de ser un servidor del orden, había tejido su lealtad con las complejas redes de delincuentes, manchando la imagen de la justicia. Y en las sombras, una banda criminal operaba con la precisión de un reloj suizo, introduciendo millones de libras en drogas al país, imperceptibles para el ojo común. Cada movimiento calculado, cada envío planificado con la meticulosidad de un ajedrecista, todo con el fin de evadir la atención de las autoridades. Pero, como en toda gran narrativa de crimen y justicia, la paciencia y la meticulosidad de la investigación se alzaron como protagonistas silenciosos. Las pesquisas habían comenzado mucho antes de que los implicados se sintieran intocables, mucho antes de que sus nombres adornaran los titulares de los periódicos. Este relato de crimen organizado y corrupción es un recordatorio de la complejidad de las fuerzas que danzan en el trasfondo de la sociedad. Al final, cada pieza del rompecabezas encajó en su lugar, revelando no solo las caras de los implicados, sino también la inquebrantable determinación de aquellos que, incansablemente, luchan por desentrañar la verdad en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se difumina. A medida que la persecución se intensificaba, el vehículo aceleró de manera significativa. Los oficiales confirmaron más tarde que las velocidades alcanzaron hasta los 223 km por hora, mientras el BMW zigzagueaba entre los carriles del tráfico activo de la autopista. Otros conductores se vieron obligados a reaccionar con escasa advertencia, creando una situación donde el margen de error era extremadamente pequeño. La conducción de Francis fue descrita como temeraria e impredecible. En un momento, aceleró a través de una isla de tráfico, rozando peligrosamente un vehículo de carga pesada antes de reincorporarse a la autopista que acababa de abandonar. Esa maniobra marcó una clara escalada en el riesgo. A lo largo de la persecución, los oficiales mantuvieron comunicación con la sala de control, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre la velocidad, ubicación y comportamiento de conducción. Unidades de apoyo monitoreaban la ruta mientras los oficiales se enfocaban en contener el vehículo y evitar que la situación se propagara a las carreteras circundantes. La persecución continuó hasta que el BMW salió de la autopista en la salida 10 hacia Stretton. Francis atravesó un semáforo en rojo y se dirigió hacia una isla de tráfico, donde el vehículo colisionó con un Toyota Hilux antes de chocar contra las barreras de la carretera. A pesar de la gravedad de la colisión, ni Francis ni los ocupantes del Hilux sufrieron heridas graves. Francis fue detenido en el lugar y arrestado por conducción peligrosa.
Los oficiales aseguraron de inmediato el área y el vehículo, conscientes de que la forma de conducción y el intento de evadir a la policía sugerían que el incidente implicaba más que una simple infracción de tráfico. Solo una vez que la carretera fue reabierta y el peligro inmediato había pasado, la policía comenzó a evaluar qué había motivado un comportamiento tan extremo y a qué podría estar conectado más allá de la autopista. Una vez que la persecución terminó y el vehículo fue detenido, los oficiales centraron su atención en el BMW y sus ocupantes. A diferencia de muchos casos que involucran persecuciones prolongadas, no se encontraron drogas en la calzada. En cambio, el enfoque se centró en lo que se encontró dentro del vehículo y lo que ocurrió inmediatamente después del arresto. Durante la búsqueda en el coche, los oficiales descubrieron una gran cantidad de dinero en efectivo envuelto en una banda elástica ubicada en el espacio para los pies del pasajero. Francis admitió que el dinero le pertenecía. La presencia de efectivo en esas circunstancias levantó inmediatamente sospechas de lavado de dinero y vínculos con actividades criminales más amplias. En ese momento, aunque no se habían encontrado drogas en la autopista ni en el coche, los oficiales creían que la persecución estaba relacionada con el tráfico de drogas. La forma de conducir, el intento de evadir a la policía a velocidades extremas, el dinero recuperado y el esfuerzo por dañar un teléfono apuntaban hacia una actividad criminal. En este escenario, no se trataba simplemente de un acto de imprudencia al volante, sino de un fragmento de un entramado más complejo, donde las autopistas se convierten en arterias de un submundo donde el dinero y la velocidad se entrelazan en un juego peligroso de gato y ratón. Así, la carretera se transforma en un teatro de acción, donde las líneas entre la ley y el caos se difuminan y cada kilómetro recorrido cuenta una historia de riesgo y desafío. La búsqueda de justicia, entonces, se convierte en un viaje hacia las profundidades de la naturaleza humana, donde las decisiones de un solo individuo pueden desencadenar una serie de eventos que impactan en la vida de muchos. Las sospechas iniciales de que el incidente en la autopista iba más allá de una simple infracción de tráfico desencadenaron una serie de acciones inmediatas por parte de las autoridades. La policía comenzó a preparar registros en direcciones vinculadas a Mara Dud Francis, centrándose en la posibilidad de que el incidente estuviera relacionado con el almacenamiento o transporte de drogas controladas en otros lugares. Lo que los agentes habían descubierto hasta ese momento generaba más preguntas que respuestas, dejando claro que la evidencia más significativa aún estaba por descubrirse. Tras el arresto en la M56, la investigación se expandió rápidamente más allá de la autopista, adentrándose en las circunstancias más amplias de Francis. Oficiales de la policía de Cheshire viajaron a Gales del Norte para ejecutar una orden de registro en una dirección en Wrexham directamente vinculada a él. El registro produjo evidencia que cambió fundamentalmente el alcance del caso. Dentro de la propiedad, los agentes descubrieron aproximadamente 8,6 kilogramos de cocaína, con un valor estimado en la calle de más de 317,000 libras, junto a unos 380 kilogramos de cannabis. La cantidad y el almacenamiento de las drogas no dejaban lugar a dudas de que no estaban destinadas para uso personal. Además de las drogas, la policía recuperó alrededor de 10,000 libras en efectivo, aproximadamente 1,000 cigarrillos, un reloj Rolex y artículos de diseñador, incluidas gafas de sol Versace. Estos objetos fueron encontrados dentro de una maleta azul marino, propiedad de Francis, y se trataron como evidencia adicional de su implicación en el suministro de drogas y el beneficio criminal. Los investigadores también examinaron el comportamiento de Francis tras su arresto. Mientras estaba bajo custodia policial, fue visto intentando romper un teléfono móvil que los agentes habían incautado de su vehículo. Esa acción fue interpretada como un intento de destruir evidencia potencial, reforzando las sospechas de que el delito se extendía más allá de un solo viaje. Como parte de la investigación más amplia, se revisaron los datos del teléfono y los patrones de movimiento. Los fiscales argumentaron más tarde que el viaje por la autopista era parte de una actividad criminal en curso que involucraba el suministro de drogas controladas. Francis fue acusado de delitos que incluían conducción peligrosa, posesión con intención de suministrar drogas de clase A, posesión con intención de suministrar drogas de clase B y posesión de bienes criminales.
El tribunal también recibió información de contexto relevante para evaluar la intención y el riesgo. Estos detalles no se utilizaron para sensacionalizar el caso, sino para explicar por qué la policía y los fiscales trataron el delito como serio y deliberado en lugar de impulsivo. Con la investigación completa, la atención se centró en cómo esos hallazgos serían probados y juzgados en el tribunal. Mara Dodd Francis compareció ante el Tribunal de la Corona de Mold el martes 28 de enero, donde se expuso ante el juez la magnitud total de los delitos cometidos. Habiéndose declarado culpable de todos los cargos, el tribunal procedió directamente a la sentencia. Francis fue condenado a un total de 4 años y 4 meses de prisión. Este caso subraya la complejidad del mundo subterráneo del tráfico de drogas, donde las acciones individuales a menudo son parte de redes mucho más amplias y organizadas. La búsqueda de justicia y verdad en tales circunstancias revela la intrincada interacción entre el crimen y las fuerzas del orden, un recordatorio de la persistente lucha entre los que operan al margen de la ley y aquellos que buscan mantener el orden legal y social. 52 meses de prisión. Una sentencia que reflejaba múltiples delitos y que no solo encerraba al individuo tras las rejas, sino que también buscaba restringir su libertad en las carreteras. Además de la condena de encarcelamiento, el tribunal impuso una prohibición de conducir por 2 años que comenzaría al momento de su liberación. Francis tendría que someterse a una prueba de conducción extendida antes de poder volver a manejar legalmente, un requisito reservado para las infracciones más graves al volante. El tribunal también consideró el aspecto financiero del caso. Aunque los procedimientos detallados de la Ley de Procedes de Delito no se finalizaron durante la sentencia, la recuperación de grandes cantidades de drogas, efectivo y artículos de lujo fue central en la evaluación del juez sobre el beneficio criminal y la gravedad del caso. Al dictar la sentencia final, el tribunal otorgó un peso significativo al peligro creado durante la persecución. Con una investigación concluida, la atención se desplaza hacia un caso muy diferente, que no se desarrolló en una autopista, sino dentro de la propia fuerza policial. En el centro de este caso se encontraba Kashif Mahmood, un oficial en servicio con la Policía Metropolitana. Para cuando ocurrieron los delitos, Mahmood ya había construido una carrera legítima dentro de la policía, operando dentro del mismo sistema diseñado para detectar y desmantelar el crimen organizado. Mahmood estaba adscrito al equipo de respuesta de emergencia y tenía su base en la comisaría de Stoke Newington en el norte de Londres. Esta no era una función de escritorio. Implicaba labores de primera línea, respondiendo a incidentes, realizando paradas de vehículos y operando vehículos policiales marcados y no marcados como parte de sus deberes rutinarios. La posición venía con un alto nivel de confianza y autonomía, especialmente durante las patrullas. Su tiempo de servicio significaba que tenía acceso completo a los sistemas, equipos y vehículos policiales. Estaba autorizado para conducir coches tanto marcados como no marcados, portar uniforme durante el servicio y realizar detenciones bajo el ejercicio legítimo de los poderes policiales. Exteriormente, no había nada que distinguiera a Mahmood de cualquier otro oficial de respuesta. Se presentaba a su turno, vestía el uniforme y operaba dentro de los procedimientos esperados. No había signos evidentes, al menos en la superficie, de que su papel se extendiera más allá de la actividad policial legítima. Esta normalidad externa era crítica. Permitía a Mahmood moverse libremente, hacer preguntas y levantar sospechas y situarse en situaciones donde su presencia no sería cuestionada. Lo que sus colegas no sabían era que su papel como oficial de policía lo colocaba directamente junto a una red criminal, ya operando a gran escala. La organización criminal con la que Mahmood se involucró estaba centrada alrededor de Mohsin Khan, apoyado por sus hermanos Shahzad Khan y Shahbaz Khan. Junto a ellos estaba Maria Shah, la pareja de Mohsin Khan, quien jugaba un papel en el manejo y ocultamiento del dinero criminal. La capacidad de Mahmood para ocultar su traición bajo la fachada de un oficial de confianza planteaba cuestiones profundas sobre la naturaleza de la corrupción y la complejidad del crimen organizado dentro de las instituciones destinadas a combatirlo.
En esta dualidad de roles se revela la fragilidad de los sistemas humanos y la eterna lucha entre el deber y la tentación. En la penumbra del crimen organizado, un grupo se consolidó en torno al suministro al por mayor de drogas de clase A y al blanqueo de grandes sumas de dinero. Sus actividades no se limitaban al suministro a nivel de calle, en cambio, se centraban en la distribución al por mayor, con el flujo constante de dinero en efectivo entre individuos y ubicaciones. Este entramado no se restringía a las fronteras del Reino Unido, sino que extendía sus tentáculos a nivel internacional. Los investigadores descubrieron que los miembros de la red viajaban a Dubái, un punto neurálgico donde mantenían conexiones y coordinaban sus operaciones lejos de miradas indiscretas. Estos viajes no eran meras escapadas vacacionales, sino encuentros estratégicos para sostener relaciones, discutir la logística y gestionar el movimiento de dinero relacionado con el suministro de drogas. La comunicación dentro del grupo dependía en gran medida de EncroChat. Los mensajes recuperados tras la infiltración del sistema por parte de las fuerzas del orden europeas proporcionaron a los investigadores una visión detallada de cómo operaba el grupo, cómo se movía el dinero y cómo se explotaba el papel de Mahmoud como oficial de policía. Mahmoud no era un mero engranaje. Su posición dentro de la policía le proporcionaba un acceso invaluable que el grupo aprovechaba sin escrúpulos. Un actor clave en esta trama era Eoan Yergel, un asociado civil que asistía a Mahmoud durante las intervenciones policiales falsas. Su papel era crucial, y su implicación se explorará más a fondo en los momentos venideros. Dentro de la jerarquía, Moss y Khan se destacaban como las figuras centrales. Ellos coordinaban la actividad y mantenían el control tanto del suministro de drogas como del lavado de dinero. Otros miembros del grupo desempeñaban roles definidos dentro de la estructura, ejecutando tareas según se requería, sin actuar de manera independiente. La organización funcionaba con disciplina, planificación y una clara cadena de mando. Fue en esta red establecida, ya dedicada al tráfico de drogas y dinero a gran escala, donde un oficial de policía en servicio se insertó, ofreciendo algo que ningún otro miembro podía: acceso directo a los poderes policiales. Con el grupo en su lugar y las comunicaciones aseguradas, el siguiente paso fue explotar la ventaja que los diferenciaba de los criminales rivales. A medida que la conspiración se desarrollaba, la magnitud de lo que se estaba tomando se hacía evidente. Las pruebas recuperadas de las comunicaciones encriptadas y las investigaciones policiales mostraron que al menos 850.000 libras en efectivo criminal fueron incautadas a través de estas intervenciones policiales falsas. El dinero fue tomado directamente de los mensajeros que creían estar tratando con oficiales legítimos actuando legalmente. El tribunal también escuchó que esta cifra no representaba la totalidad de las ofensas. Hubo intentos de incautaciones que no tuvieron éxito, incluyendo una operación donde el objetivo era 500.000 libras en efectivo. Incluso cuando las incautaciones fallaban, la planificación y el intento demostraban la confianza que el grupo había adquirido al usar a un oficial en servicio para interceptar dinero perteneciente a criminales rivales. Uno de los incidentes más significativos ocurrió el 8 de marzo de 2020, durante una detención que se reveló como un hito en la audacia del grupo. En este escenario, la colusión entre el crimen y la autoridad se manifestaba en su forma más cruda, desafiando las normas de justicia y dejando al descubierto la fragilidad del sistema. La historia de este grupo es un recordatorio escalofriante de cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones más sagradas, subvirtiendo la ley para servir a intereses oscuros. En última instancia, nos enfrentamos a la eterna lucha entre el orden y el caos, donde el destino de la sociedad pende de un delicado equilibrio. En Chingford, al este de Londres, Mahmoud utilizó un vehículo policial marcado para intervenir en lo que se creía era una transferencia de dinero en efectivo vinculada al suministro de drogas. Aunque el monto exacto incautado en esa fecha no pudo cuantificarse por completo, se describió como sustancial y formó parte de un patrón más amplio de delitos. Estas intervenciones colocaban a los mensajeros en un grave peligro, ya que al perder grandes sumas de dinero sin ningún registro oficial o explicación, quedaban incapaces de rendir cuentas a los escalones superiores de la cadena criminal.
El tribunal fue informado de que esto los exponía a posibles represalias, ya que no tenían pruebas de que el dinero hubiera sido incautado legalmente. El método permitía a los involucrados obtener ganancias sin mover drogas, confiando en la autoridad y el engaño. El éxito de este esquema dependía del secreto, y ese secreto comenzó a desmoronarse cuando los investigadores accedieron a las comunicaciones del grupo. El punto de inflexión llegó en abril de 2020, cuando las autoridades francesas lograron infiltrarse en EncroChat. Al compartirse los datos con las autoridades del Reino Unido, los investigadores comenzaron a identificar conversaciones vinculadas al suministro de drogas, lavado de dinero y actividades corruptas. Entre ellas, había mensajes que implicaban directamente a Mahmoud en el traslado de efectivo. Las comunicaciones mostraban que recibía información sobre movimientos de dinero y coordinaba sus acciones en torno a esos avisos. El caso fue asumido por la Unidad Anticorrupción de la Policía Metropolitana, que inició una investigación centrada en la conducta de Mahmoud. Se implementó vigilancia y se examinaron en detalle sus movimientos, el uso de vehículos y el acceso a los sistemas policiales. Los investigadores compararon los mensajes de EncroChat con los registros policiales, los registros de vehículos y los horarios de servicio, construyendo un cuadro de cómo su papel oficial había sido explotado. Un incidente resultó particularmente significativo. Las imágenes de la cámara corporal de Mahmoud capturaron actividades que más tarde se utilizaron como evidencia, contradiciendo las explicaciones policiales legítimas y reforzando el caso de la Fiscalía de que sus acciones no eran legales. Estas imágenes formaron parte del amplio conjunto de pruebas que mostraban un uso deliberado indebido de los poderes policiales. Los investigadores también establecieron que Mahmoud había mal utilizado los sistemas informáticos policiales, accediendo a información para el beneficio de la red criminal en lugar de para fines policiales legítimos. Esta conducta iba más allá de incidentes individuales y demostraba una violación sostenida de la confianza. Las detenciones siguieron poco después. Mahmoud y otros conectados a la red fueron arrestados en abril de 2020, con más arrestos llevados a cabo en julio de 2020 a medida que la investigación se ampliaba. Para ese momento, las pruebas recopiladas de mensajes encriptados, vigilancia e investigación interna habían tejido una red ineludible de evidencia. Este caso subraya la complejidad de las redes criminales modernas, donde el poder y la corrupción se entrelazan en una danza peligrosa. En un mundo donde la confianza debe ser el pilar de nuestras instituciones, la traición de esa confianza por aquellos que juraron protegerla nos recuerda la frágil naturaleza de la justicia. La verdad, aunque a menudo oculta, encuentra su camino hacia la luz, revelando lo que se esconde en las sombras. Los registros policiales dejaron pocas dudas sobre la magnitud de la corrupción. Con la red expuesta a través de vigilancia y comunicaciones cifradas, los investigadores se movieron rápidamente para asegurar pruebas físicas, cambiando el enfoque de la inteligencia a la acción directa. Puertas forzadas, propiedades registradas y pruebas incautadas. A medida que se realizaban arrestos, los oficiales actuaron con celeridad para asegurar evidencias en varias direcciones vinculadas a la red más amplia. Se ejecutaron órdenes de registro en propiedades asociadas con el dúo de hermanos María Shah y Eoan Yergo. Aquí, la relación clave de Chocho se reveló cuando se hizo pasar por oficial de policía en múltiples ocasiones, reforzando la apariencia de legitimidad durante incautaciones ilegales de dinero en efectivo. Aunque no era un oficial en servicio, su papel fue central en la ejecución del esquema fraudulento. Con cada registro se añadían piezas al rompecabezas que ya se perfilaba a partir de mensajes cifrados y vigilancia. Se recuperaron significativas sumas de dinero en efectivo de múltiples ubicaciones. Se encontraron fajos de dinero almacenados dentro de hogares, lo que reforzaba el caso de la Fiscalía de que los fondos eran producto de actividades criminales organizadas en lugar de ingresos legítimos. En algunos casos, las cantidades eran lo suficientemente grandes como para requerir máquinas contadoras y procedimientos formales de incautación. Uno de los hechos más impactantes de este caso se reveló cuando la policía examinó la dirección que Mahmoud compartía con su esposa, Sherrin Kashif,
quien en ese momento también era oficial de la Policía Metropolitana. Cuando los oficiales acudieron a la propiedad en abril de 2020 para arrestar a Mahmoud, encontraron una caja de zapatos que contenía una cantidad significativa de dinero en efectivo dentro del dormitorio. Las pruebas presentadas ante el tribunal mostraron que Sherrin Kashif movió y ocultó la caja durante la redada policial, actuando bajo las instrucciones de su esposo. En una entrevista posterior, admitió que había movido la caja durante el registro, sabía que pertenecía a su esposo y tomó medidas que impidieron a los oficiales localizarla. Aunque afirmó que solo se enteró de la actividad criminal de Mahmoud poco antes de la redada, el juez rechazó la sugerencia de que no entendía lo que estaba ocultando. La policía también recuperó drogas, incluyendo cantidades de cannabis, de direcciones vinculadas al grupo. Aunque el enfoque principal del esquema de corrupción había sido la interceptación de dinero criminal, la presencia de sustancias controladas apoyó la conclusión del tribunal de que la red seguía involucrada activamente en el suministro de drogas junto con el lavado de dinero. Además del dinero y las drogas, los oficiales incautaron bienes de diseñador, relojes de lujo y otros artículos de alto valor. Estos se trataron como evidencia de estilo de vida utilizada para demostrar el beneficio criminal y desafiar las afirmaciones de que los implicados no se estaban beneficiando de la actividad ilícita. Algunas de estas piezas fueron posteriormente subastadas, no solo como un intento de recuperar parte de los beneficios ilícitos, sino también como un recordatorio tangible de la caída de aquellos que una vez pensaron que estaban por encima de la ley. En el telón de fondo de este escándalo emerge una reflexión sobre la fragilidad de la moralidad humana y el poder corrosivo de la ambición desmedida, invitando a la sociedad a cuestionar el verdadero costo de la corrupción. Durante las investigaciones financieras sobre los beneficios del crimen, se evaluaron meticulosamente diversos aspectos. Las búsquedas resultaron cruciales al establecer vínculos claros entre todos los acusados. Los objetos recuperados en diferentes propiedades conectaron a los individuos entre sí, revelando coincidencias en detalles de contacto, movimientos financieros y comunicaciones encriptadas que ya formaban parte de las pruebas. Lo que inicialmente podría haber parecido como roles aislados, en realidad conformaba una red interconectada donde cada parte sostenía a las demás. Al finalizar las redadas, los investigadores lograron reunir pruebas físicas que complementaban el material digital y los testimonios de testigos, dejando poco margen para la duda sobre el funcionamiento del grupo y los involucrados. Con las evidencias aseguradas y la red completamente delineada, el caso avanzó hacia la sentencia, momento en el que se decidirían las consecuencias de la corrupción. El caso llegó al Tribunal de la Corona del Sur en el año 2021, donde se expuso en detalle la magnitud de las ofensas y el daño causado. Kashif Mahmoud enfrentó cargos de conspiración para adquirir bienes criminales y mala conducta en el ejercicio de su cargo público, mientras que sus coacusados fueron imputados por una variedad de delitos relacionados con el suministro de drogas, lavado de dinero y manejo de bienes criminales. Varios de los acusados se declararon culpables, incluido Mahmoud, mientras que otros fueron condenados tras los procedimientos judiciales basados en la fuerza de los mensajes encriptados, la vigilancia y las pruebas físicas recuperadas durante las redadas. En su defensa, Mahmoud señaló su difícil infancia y su anterior ambición de servir como oficial de policía, expresando remordimiento y afirmando que no se había beneficiado personalmente del dinero incautado. Aseguró que no llevaba un estilo de vida extravagante y cuestionó el valor de algunos objetos presentados como evidencia. Sin embargo, el juez rechazó cualquier intento de minimizar la gravedad de la conducta de Mahmoud, describiéndola como un abuso flagrante de confianza, subrayando que Mahmoud había explotado no solo al público, sino también a sus compañeros de la fuerza policial. La corrupción, según dictaminó el tribunal, afectó la integridad misma de la policía. Mahmoud fue despedido formalmente de la Policía Metropolitana sin previo aviso y colocado en la lista de excluidos, impidiéndole volver a servir como oficial de policía. Tanto la Policía Metropolitana como la Oficina Independiente para la Conducta Policial emitieron declaraciones condenando sus acciones como una traición total a la confianza pública,
enfatizando que la corrupción de esta hace años, para reflejar su declaración temprana de culpabilidad, no recibió ninguna pena separada por mala conducta en el cargo público, ya que, según el tribunal, esto se reflejaba adecuadamente en la sentencia total. Los coacusados recibieron sentencias sustanciales de prisión. En un mundo donde la confianza pública es un pilar fundamental, estos actos de corrupción revelan las complejidades del alma humana, donde la ambición y el poder pueden desviar incluso las intenciones más nobles, recordándonos que la integridad es un tesoro que debe ser protegido con celo. Mohsin Khan fue condenado a 16 años de prisión. Shahbaz Khan recibió 14 años, mientras que Shahzad Khan fue sentenciado a 15 años. Maria Shar fue encarcelada por 5 años y 4 meses, y Eon Garagil recibió 6 años. Todos ellos fueron prohibidos de viajar fuera del Reino Unido durante 5 años después de su liberación. La esposa de Mahmoud, Shahrin Kashif, recibió una sentencia suspendida de 20 meses y fue despedida del Cuerpo Policial Metropolitano, un resultado separado que el tribunal trató como distinto de los crímenes de su esposo. Con un caso concluido, la atención ahora se dirige al siguiente: otra operación, otra red y otra creencia de que todo podría permanecer oculto. Entre 2017 y 2018, un grupo del crimen organizado estableció silenciosamente una de las redes de importación de cannabis más grandes descubiertas en el Reino Unido en los últimos años. La operación no fue construida de la noche a la mañana. Dependía de la planificación, la repetición y el uso cuidadoso de sistemas diseñados para el comercio legítimo. Durante ese periodo, los investigadores concluyeron que el grupo fue responsable de importar alrededor de 2,5 toneladas de cannabis al Reino Unido. Si se vendiera a nivel de calle, las drogas tendrían un valor aproximado de 15.450.000 libras esterlinas. Para mantener la operación oculta, el grupo dependía de una serie de fachadas comerciales falsas diseñadas para parecer legítimas en el papel, pero que colapsaban bajo un escrutinio básico. Estas empresas existían solo el tiempo suficiente para recibir un pequeño número de cargamentos de alto valor antes de ser discretamente descartadas. Una de las principales fachadas se presentaba como una empresa de suministros de cocina, supuestamente importando equipos especializados al Reino Unido. En los documentos, las entregas se describían como artículos como filtros de horno o componentes de cocina. En realidad, estos paquetes se utilizaban para ocultar grandes cantidades de cannabis, empaquetadas al vacío y disfrazadas para pasar como mercancías comerciales. Otros envíos se canalizaban a través de falsas empresas de almacenamiento en frío creadas para justificar el movimiento de cargas refrigeradas. Estas compañías afirmaban manejar productos frescos, permitiendo que las drogas se escondieran entre paletas de verduras, incluyendo lechugas y pimientos. Este método explotaba el hecho de que los productos perecederos se mueven rápidamente a través de puertos y centros de distribución, limitando el tiempo disponible para inspecciones detalladas. Las direcciones vinculadas a estos negocios a menudo no llevaban a almacenes o oficinas en funcionamiento, sino a unidades de almacenamiento y patios industriales. Ubicaciones en Luton y Bolton se usaron repetidamente, proporcionando puntos de almacenamiento temporales donde las cargas podían ser recibidas, desglosadas y redistribuidas. Cada negocio seguía el mismo patrón. Se utilizaba para un pequeño número de entregas, a veces solo 1 o 2 veces antes de ser abandonado. Los nombres se cambiaban, la documentación se movía y una nueva fachada tomaba su lugar. Esta rotación reducía la exposición y hacía más difícil detectar patrones desde el principio. En un mundo donde las sombras sirven como refugio para el engaño, la verdad siempre busca una grieta por donde filtrarse. La justicia, aunque a menudo lenta, se convierte en la luz que disipa la oscuridad de la corrupción, recordándonos que la integridad es la base sobre la cual se construyen las sociedades duraderas. Las técnicas de empaquetado eran sencillas, pero eficaces. Por un tiempo, la estrategia funcionó, aunque la repetición de rutas, direcciones y métodos eventualmente llamaría la atención.
Como descubrirían más tarde los investigadores, estas empresas de fachada eran solo una capa de una operación mucho más grande que seguía funcionando discretamente en el trasfondo. En el centro de la operación se encontraba Scott Bayern, el individuo que los fiscales describieron como el organizador y figura controladora detrás de la conspiración. Bayern no se involucraba en el manejo diario de drogas. En su lugar, gestionaba la operación a distancia, supervisando rutas, empresas fachada y el movimiento de cargamentos desde España hacia el Reino Unido. Para el mundo exterior, Bayern mantenía una fachada cuidadosamente construida. Se presentaba como un vendedor de coches de segunda mano y sus frecuentes viajes a Europa continental eran explicados como viajes de negocios o desplazamientos relacionados con las competiciones de motocross de su hijo. En realidad, esos viajes se utilizaban para coordinar envíos, reunirse con contactos y gestionar la logística de la cadena de suministro. Poseía propiedades cerca de Alicante, lo que afianzaba aún más su presencia en España sin levantar sospechas inmediatas. Apoyando a Bayer se encontraban varios asociados de confianza, cada uno con responsabilidades definidas. Wesley Kanzler, descrito en el tribunal como un cercano y confiable asociado, desempeñó un papel clave al facilitar las importaciones y vincular la actividad en el Reino Unido con las instrucciones de Bayer. Su participación lo situaba en el núcleo operativo de la conspiración. Michael Lawler y Tony Cadman estaban conectados con el uso de unidades de almacenamiento y ubicaciones de almacenamiento, incluidas las de Luton y Bolton. Estos sitios eran puntos de preparación críticos, permitiendo que los cargamentos fueran recibidos y trasladados sin llamar la atención a una base fija única. Más abajo en la cadena se encontraba Lee Jackson, cuyo rol emergió después de que la policía recuperara drogas de un vehículo robado vinculado al grupo. Cada arresto y decomiso revelaba lo interconectada que estaba la red, con individuos que dependían unos de otros para mantener la operación en movimiento. Pero a medida que la organización se expandía, también lo hacía el número de puntos donde podía ser expuesta, y solo sería necesario una interrupción para que toda la estructura comenzara a desmoronarse. A medida que los investigadores rastreaban el movimiento de los cargamentos más allá de las unidades de almacenamiento y los centros de distribución, la atención se centró en un sitio rural en el norte de Gales, una granja cerca de Erie Rice. Lo que en la superficie parecía ser una granja aislada se revelaría más tarde como parte del plan a largo plazo del grupo para controlar tanto la producción como la importación. Oculto en la tierra había un búnker subterráneo construido utilizando contenedores de almacenamiento enterrados. La estructura había sido deliberadamente construida bajo tierra, con el acceso cuidadosamente disfrazado para evitar ser detectado. Este complejo subterráneo era una pieza clave en la ambición del grupo de dominar todas las etapas de su operación ilícita. La clandestinidad de sus actividades reflejaba la sofisticación de sus métodos, pero también la fragilidad inherente de un sistema que dependía de la lealtad y el silencio de sus miembros. Sin embargo, como toda estructura que se expande más allá de sus cimientos, el riesgo de colapso aumentaba con cada nuevo eslabón añadido a la cadena. Así, la historia de esta operación no solo narra el ingenio humano en su capacidad para eludir la ley, sino también la inevitable caída de aquellos que se aventuran demasiado lejos en su búsqueda de control. Una intrincada red de operaciones interconectadas. Este descubrimiento arrojó luz sobre la magnitud de la organización, una empresa clandestina que operaba en las sombras, con tentáculos que se extendían desde el corazón rural de Gales hasta los bulliciosos puertos de importación del Reino Unido. El búnker, una estructura subterránea cuidadosamente diseñada, había sido erigido con la esperanza de cultivar cannabis en secreto, lejos de la mirada vigilante de las autoridades. Sin embargo, el entorno húmedo subterráneo resultó ser un enemigo implacable, saboteando cualquier intento de crear un microclima adecuado para el crecimiento de las plantas. La visión de una granja autosuficiente quedó truncada, un monumento subterráneo a la ambición no realizada. Los arrestos de Michael Moore y Michael Harley brindaron a los investigadores una perspectiva invaluable sobre la operación. Estos hombres no eran simples peones, eran los arquitectos de un plan audaz para desafiar las normas y establecer una fuente doméstica de cannabis,
minimizando la dependencia de las importaciones. Sus confesiones revelaron un nivel de organización y planificación que implicaba una red más vasta y bien conectada. El descubrimiento en el puerto de Dover fue el catalizador que aceleró la caída del grupo. La carga, escondida entre productos frescos, era un testimonio de la sofisticación del contrabando, una operación que había logrado evadir la detección hasta ese fatídico día de agosto de 2018. El valor de la droga incautada no solo representaba una pérdida financiera significativa para la organización, sino también una grieta en su fachada cuidadosamente construida. A medida que los investigadores seguían el rastro, desentrañaron una serie de almacenes utilizados como puntos de distribución. En Lawton, los indicios de importaciones previas se amontonaban, mientras que en Bolton, el descubrimiento de un Mercedes robado lleno de cannabis proporcionaba una pieza esencial del rompecabezas. Este vehículo, una anomalía en un almacén ordinario, conectó varios hilos de la investigación, revelando la red de complicidades y movimientos que sostenían la operación. Cada sitio registrado sumaba nuevas capas de información. Los métodos de embalaje, las direcciones, los registros telefónicos y los movimientos de vehículos comenzaron a formar un patrón claro. Lo que inicialmente parecía ser una serie de puntos de almacenamiento dispares resultó ser una red logística meticulosamente planificada, diseñada para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo de detección. La investigación no solo desmanteló un complejo entramado de tráfico de drogas, sino que también expuso la vulnerabilidad de las estructuras legales ante operaciones tan bien orquestadas. En el corazón de esta historia yace una reflexión sobre la naturaleza de la ambición y los límites de la ilegalidad, un recordatorio de que, en la búsqueda de ganancias rápidas, los riesgos y las consecuencias son inevitables. La red finalmente se deshizo, dejando tras de sí una lección perdurable sobre la fragilidad del crimen organizado frente a la persistencia de la justicia. Parte de una red coordinada y meticulosamente organizada, los arrestos se sucedieron a ambos lados de la operación. En el Reino Unido, los miembros de este grupo fueron detenidos cuando la magnitud de la conspiración se hizo evidente. Mientras tanto, Scott Byrne fue arrestado en España después de que se emitiera una orden de arresto europea. Fue detenido cerca de Alicante, donde poseía propiedades y había estado utilizando su tiempo en el extranjero para gestionar elementos de la operación. Tras su arresto, Byrne fue retenido por las autoridades españolas antes de ser extraditado al Reino Unido. Su regreso marcó el colapso definitivo del liderazgo de la red, llevando la investigación de regreso desde la base de suministro en España hasta los tribunales de Inglaterra. Solo cuando Byrne estuvo de nuevo bajo custodia británica, se pudo consolidar el caso completo y prepararlo para el juicio. En este punto, la infraestructura del grupo había colapsado. Lo que quedaba era contabilizar la magnitud total de los delitos y determinar cómo responderían los tribunales a una conspiración medida no en kilogramos, sino en toneladas. Cuando el caso llegó al Tribunal de la Corona de Manchester, la magnitud de la conspiración se reveló a través de las sentencias. El tribunal escuchó los detalles sobre la operación que ya se habían discutido anteriormente. Al dictar sentencia, el juez dejó claro que la motivación había sido el lucro financiero, sin consideración por el daño más amplio causado al inundar comunidades con drogas. Tras la condena, el caso avanzó hacia procedimientos bajo la ley de Proceeds of Crime. Los fiscales argumentaron que Byrne se había beneficiado con casi 9.800.000 libras de la conspiración. Sin embargo, al examinar sus activos, solo se pudieron identificar 18.235 libras, incluyendo un reloj de lujo y 2 teléfonos móviles. El tribunal emitió una orden de confiscación por esa cantidad, con la advertencia de que se podrían incautar más activos si se descubrieran en el futuro. Scott Byrne recibió una de las penas más largas, siendo condenado a 14 años y 2 meses de prisión. Se impusieron sentencias significativas también a los principales asociados de Byrne. Tony Catman fue condenado a 12 años, mientras que Wesley Kinsler y Michael Lawler recibieron cada uno penas de 9 años.
Lee Jackson fue sentenciado a 9 años y 4 meses por su papel en la conspiración de importación. Michael Moore y Michael Haley fueron condenados a 2 años y 9 meses tras declararse culpables. En conjunto, las sentencias sumaron más de 5 décadas de prisión. En el final de este episodio, la justicia se erige como un recordatorio contundente de que, aunque la búsqueda de ganancias pueda cegar a algunos, las estructuras ilícitas no son inmunes a la caída inevitable que sigue al descubrimiento de sus secretos más oscuros.